arrancamos con Isaías 19 y tenemos otra profecía, porque sabemos que Isaías era un profeta, y acá profetiza sobre Egipto. Bueno, comienza diciendo, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Acá, cuando habla que Dios destronó, también podemos recordar, ¿se acuerdan? Cuando Moisés va a hablar con el faraón para que libere a su pueblo, Dios ya hizo este milagro, esta hazaña de destronar a los dioses. Y acá hay ejemplos también de, por ejemplo, en Egipto era uno de los países, una de las regiones más paganas que había. Y ellos veneraban a todo. Vacas, gatos, ranas. Para todos ellos era un dios. Y cuando fue esa proeza tremenda de Dios, de las 10 plagas, el Señor destronó cada uno de esos dioses. Por ejemplo, el rey Num, que era el dios Num, que era el dios del río Nilo, que era el protector del río Nilo. ¿Se acuerdan que fue convertido en sangre? La diosa Jaquet, que era una diosa que tenía figura de rana y era la diosa de la fertilidad. ¿Se acuerdan que hubo una plaga de ranas? Sí. Bueno, también es. Y otro de los dioses que tenían era Hathor, que tenía la forma de una vaca, y se acuerdan que también hubo esa plaga de que todo el ganado se había muerto. Bueno, así hay 10 dioses que fueron destronados por el Señor a través de las 10 plagas, como también un mensaje de yo soy más grande que todos ellos. Yo cuando leía esto para mí era nuevo, porque siempre se estudian las 10 plagas, pero nunca cómo eran dioses que ellos tenían. Entonces es como un hasta en ese detalle el Señor muestra que Él es más grande. Bueno, en ese tiempo del Éxodo, ¿no? Y acá dice que hace que los ídolos de Egipto temblaran. Bueno, fue por esta causa. Y acá Isaías dice que Dios volverá a hacer esto. Continúa diciendo, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Bueno, acá nos está hablando de que Egipto iba a sufrir una guerra civil. Si bien no iban a pelear con otros países, con otras naciones, iban a pelear entre ellos. Y la historia lo dice que luego Egipto se divide en varias regiones. Que entre ellos se pelearon y se han dividido en diferentes reinos. Y también vamos a ver en el versículo 3 dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. ¿Qué quiere decir con esto? Que acá cuando dice destruiré su consejo, es como que aquellas personas que estaban para aconsejar, aquellos sabios, iban a ser, o sea, ya no iban a tener respuesta para ellos. Aún cuando dice, preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, ¿se acuerdan cuando Moisés convierte la vara en una culebra? Bueno, y ese tipo de cosas que mostraban que Dios estaba con él, y Faraón manda a hacer lo mismo a sus hechiceros, pero hubo un momento que ya no podían igualar. Bueno, acá mismo pasa esto, que van a preguntar a los adivinos, pero no van a tener respuesta ya. Y ahí los voy a llevar a Primera de Reyes 4:30 como para tener un ejemplo. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, ¿por qué compara la sabiduría de Salomón con la de los egipcios? Porque los egipcios eran muy sabios también. Eran muy inteligentes, eran muy... O sea, era, como dice acá, destruiré su consejo. Imagínense que no eran los consejos de gente que no tiene idea. Ellos eran gente muy... de un coeficiente intelectual muy alto, tenían respuesta para todo. Hasta eso el Señor destruye. Dice, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. De Señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, dice que luego de destruir ese consejo, luego de hacer que aquellos adivinos, hechiceros, no tengan más respuestas que darle, porque los iba a destruir,
También los iba a entregar a manos de un rey malo, un mal líder y violento que estará por encima de ellos, y eso es aún peor, porque imagínense un rey que lidere mal, que en vez de buscar el bien para su pueblo, busque lo peor. O sea, es como tener en tu propia nación al enemigo, y eso era lo que iba a pasar con Egipto. Y acá, del 5 al 10, hay cosas que iban a tocar la economía de Egipto. Dice, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Esto quiere decir que ya no iba a haber pesca, ya no iba a haber agua para regar, para que se rieguen las plantas, y se alejarán los ríos y se agotarán y secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. O sea, iba a haber una escasez tremenda, una devastación de toda esa región. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Todo lo que era agua iba a ser destruido, consternado. Todos los que vivían de la pesca, todos los que vivían de eso, ya imagínense que falte el agua en un lugar. Continúa. Versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido, como decíamos antes. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Como diciendo, ¿cómo vas a decir que mi padre era el sabio si vos no tenés, no tengo nada que decirte? Versículo 12. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Y acá estamos viendo algo muy grande. Estamos viendo y hablando de la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Y acá mismo lo dice la palabra, como ellos ya no tenían a quién preguntar, no tenían ya quien los lidere bien, dice. Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado. Es decir, la respuesta la tiene Jehová. Ahí está la verdadera sabiduría, el verdadero consejo. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ese temor, y es él el que tiene la verdadera respuesta. Dice, se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Eran personas importantes, príncipes que también se han desvanecido o atenuado, como compartía Ismael en la otra profecía, ¿no? Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. O sea, tomaron tantas malas decisiones liderando mal, que hicieron que el pueblo esté así, tambaleando sin un rumbo fijo. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Acá vemos que económicamente iba a haber una pobreza total, porque no se iba a aprovechar nada de lo que tenían iba a poder ser aprovechado. Verso 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y vemos acá, ¿no? Una nación tan poderosa, tan líder, tan alta, que los compare como mujeres. Las mujeres son, bueno, yo no, pero las mujeres son miedosas, son, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre dependiendo del hombre, ¿no? Bueno, como la mujer que es así, ¿no? Dice, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. ¿Por qué compara la tierra de Judá con Egipto? Porque en ese tiempo, Judá, al lado de Egipto, era muy poco. Y era siempre sumisa a lo que pasaba en Egipto. O sea, era comparándola mucho más débil que Egipto. Y dice acá, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare, temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Bueno, acá vemos, ¿no? También en el versículo 18, que dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto
que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. Acá vemos, ¿no? Y parecido a lo que compartí Ismael en los capítulos anteriores, de que iba a haber un remanente. ¿A qué se refiere con que va a haber 5 ciudades de Egipto que van a hablar en lengua de Canaán? La lengua de Canaán era la lengua de el pueblo de Dios, o sea, los israelitas hablaban en ese idioma, aquellos que salieron de Egipto hablaban, hablaban ese idioma, claro, entonces fueron a habitar en Canaán, entonces era el idioma simbólicamente se está hablando, ¿no? Y también cuando habla de las 5 ciudades, tampoco es que son 5, es un número simbólico, un número que dice que es una gran parte de Egipto, iba a hablar la lengua de Canaán y jurar por Dios de los ejércitos, o sea, iban a tomar a nuestro Dios como su Dios. Una será llamada la ciudad de Erez. La ciudad de Erez, o también llamada Heliópolis, era una de las ciudades más paganas que había. Entonces, imagínense que esa ciudad iba a proclamar al Dios, a Jehová de los ejércitos, como su Dios. Imagínense que para Dios no hay nada imposible. Aún el más pagano de todos iba a rendirse ante su majestad. Versículo 20. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y acá, más allá de hablar de una manera política, ¿no? Porque ellos estaban siendo oprimidos, también está hablando a nivel espiritual, que ellos iban a clamar a los egipcios y Dios iba a ir en su ayuda y a salvarlos. Dice, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Eso es muy tremendo, ¿no? Un pueblo que uno dice, Egipto, los egipcios son lo peor, ¿no? Hasta Dios tuvo compasión de ese pueblo. Dice, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Acá cuando hablamos de que Jehová herirá a Egipto, estamos hablando de no una condena, sino una disciplina. Ellos iban a ser disciplinados primero y luego Dios iba a curarlos y luego los iba a hacer clementes, o sea, a tener misericordia con ellos y ellos los iban a tomar como su Dios. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Y acá vemos una gran bendición, porque estos dos eran dos naciones paganas, poderosas y que estaban contra Israel. Imagínense que ellos dos se iban a unir y juntos iban a adorar a Dios. Es una locura, ¿no? Y además, si vas a la parte del mapa, son dos pueblos que estratégicamente podían atacar a Israel. Sí, es que estaban situados Cualquiera de los dos. En lugares por eso estaban siempre en enemistad. Y también otra cosa para destacar es que los asirios y los egipcios también eran enemigos entre ellos. O sea, entre ellos eran enemigos y juntos eran enemigos de Israel. Pero ellos iban a unir, o sea, Dios iba a lograr eso, que se unan a adorar a Dios y juntos con Israel a adorarlo. Dice, y el último versículo, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Para cada uno el Señor tiene una posición. A Egipto le dice, bendito pueblo mío, a Asiria le dice que es obra de sus manos, y a Israel que es su heredad. Bueno, los egipcios, para ir terminando, los egipcios eran sinónimo de paganismo. Era la nación más pagana que existía, pero tenían dioses de lo que se les puede ocurrir. Ellos adoraban. Y también en la actualidad, muchos años después, todo esto se fue destruyendo. Es verdad lo que pasó aquí, que el Señor destronó a esos dioses
Y llegó una época en Egipto que el cristianismo fue su, vamos a decir, su religión. Hasta que luego pasaron muchos años, pasaron varios siglos de que el cristianismo fue su religión, hasta que luego invadió, no me acuerdo, creo que los árabes, y impusieron su religión, que es la religión musulmana. Entonces ahora en Egipto la religión principal es el Islam, ¿no? Bueno, y acá estamos esperando la nueva, que se vuelva a cumplir y bueno, que vuelva a pasar todo eso, ¿no? Y los asirios eran sinónimo de opresión, siempre oprimiendo al pueblo de Dios, ¿no? Y hubo salvación para ellos, y en el Nuevo Testamento se cumple cuando, o sea, vemos, ¿no? Que decimos, estos pueblos estaban en contra del pueblo de Dios, el Señor tuvo compasión de ellos, ¿no? Y guardó un remanente. Y en el Nuevo Testamento también podemos verlo cuando el Evangelio llega, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, aquellos que no era para ellos, pero el Señor tuvo compasión, asimismo con nosotros. No era para nosotros esa salvación, vamos a decir, redención, pero el Señor tuvo compasión, y además de los judíos, que son el pueblo escogido de Dios, también nosotros, el Señor nos toma y nos hace sus hijos. Y vemos, ¿no?, a todas las naciones adorando a un mismo Dios. Y así termina el capítulo 19.